Vamos a hablar ahora, a contarles acerca de una situación que es tabú, que da mucho miedo hablar de lo que es parte de la vida, que es la muerte, ¿no? Esta idea, impulsada por el Faro, es una asociación civil, esto me lo marcaron muchas veces, y tiene que ver con a ver si lo digo bien, porque yo, viste, trabajo en Argentinísima Satelital, por ende, inglés cero, te diría, y tiene que ver con el DIR Café. No sé si está bien dicho, me lo va a corregir en un ratito Miriam Alter, ella es coordinadora del área de formación de El Faro, Asociación Civil, y tiene que ver con reuniones que se hacen para que la gente pueda hablar de este miedo, ¿no? Que tienen muchos. Yo lo planteaba recién. Es un tema tabú. ¿A quién le gusta hablar de la muerte? Y a nadie. Entonces, esta asociación civil, El Faro, propone esta experiencia para que podamos charlarlo, ¿no? Para tomarlo, puedo decirlo, como parte de la vida. Miriam Alter, la tengo a ella del otro lado de la cámara y me va a poder explicar un poco más acerca de este tema. Miriam, Pablo Sigliuti soy, ¿cómo estás? Un gusto, bienvenida y gracias por atenderme, ¿eh? Buenos días, Pablo. Un gusto para mí y muchísimas gracias por convocarnos. No lo podrías haber dicho mejor. Ay, bueno, Es muchas así tal gracias. como lo dijiste. Bueno, ahora Eh, lo vamos a ampliar, ¿no? Porque el lo tema vamos a... realmente es atrapante, Ujú. mete miedo, pero también hay que aceptarlo como parte de la vida. Absolutamente, porque pocas certezas tenemos en la vida y una de ellas es que nos vamos a morir desde el Mm, día que nacemos. O sea, mm, morimos porque estamos vivos, claro, ¿no? claro. A veces uno pregunta de qué murió y murió porque estaba vivo. Y creo que hablar de la muerte, justamente el antídoto para estos miedos o para este tabú, tiene que ver con afianzarnos en la vida, ¿no? Mm, En saber que estamos acá, que podemos hacer muchísimas cosas, que tenemos proyectos, que todo lo que hacemos en la vida además puede resultar de un legado, de algo que tenga que ver con la trascendencia cuando morimos, porque muchas veces el miedo tiene que ver con justamente eso, qué pasa cuando dejo de existir, ¿no? mm, ¿Qué pasa cuando ya no estaré más? sí, Y bueno, uno de estos espacios que nosotros fomentamos es el Death Café. Death es muerte en inglés y ajá, café es un café. Nos ajá. tomamos un café mientras hablamos de la muerte. Claro, vos sabés que cuando yo leí la propuesta de la nota, digo, imaginaba que podía llegar a ser gente que había perdido familiares, que quizás no podían No, recuperarse, en muchos casos cuesta mucho. Personalmente pasé por tres muertes y que me han complicado en la vida hasta hace muy poco tiempo. Digo, capaz que tiene que ver con esto, que se juntan, hablan de las pérdidas y demás, pero también tenemos que hablar de la propia, ¿no? De la que ujú, nos espera, como vos decías. La única, si no es una de las pocas, es la única certeza que tenemos, que en algún tal cual. momento nos vamos a morir. Tal cual, tal cual. En realidad puede incluir el duelo, es decir, nosotros tenemos espacios especialmente dedicados a personas que están en duelo. Pero obviamente que si vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de todas las muertes que conocemos, de la nuestra propia, que todavía no la conocemos, que es un misterio, un enigma. Pero sí hemos pasado, si somos adultos, por muchas muertes que son de familiares, de amigos, de mascotas, ¿no? Mm, Entonces, estas muertes nos impactan de alguna manera porque van a hablar también de la nuestra propia. Y mm, es algo que en realidad también hacemos a veces, ¿no? Con un amigo, nos sentamos a tomar un café y a veces sale el tema sin quererlo, ¿no? Y no nos damos cuenta y lo hacemos con total naturalidad, hasta en chiste, en broma. mm, Estos cafés son con personas que no se conocen, no hay una agenda previa, es un espacio libre
de conexión, donde cada uno expresa lo que tenga que expresar sin juicio y donde empezamos a escucharnos y a escuchar a otros, a hablar del tema. Y una de las primeras cosas, justamente para perder el miedo, tiene que ver con nombrar, con poder decir, poder animarse, con toda la emoción que eso traiga, ¿no? Porque a veces sí, la gente se conmueve, se pone triste o no, no se descubre cosas de sí misma hablando de la muerte. Y esto va ampliando la concepción que tenemos acerca de Mm, la vida y de la muerte, ¿no? mm, mm. Y esto a veces, bueno, como no hay agenda, a veces es una persona quien rompe el hielo. Por ejemplo, en 2014, cuando fue el primer Descafé que hicimos en El Faro, Ujú. justo había ocurrido la muerte de Gustavo Cerati, Ajá, que había estado 4 años, ¿no?, en en coma. coma. Y entonces una persona dijo, qué mejor día para hablar de esto cuando ocurrió, hablar de la muerte cuando ocurrió esto de Cerati. Y así se empezó a hablar, ¿no? A veces es más fácil hablar de la muerte ajena y después hablar de la propia, ¿no? Claro, 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 claro. A ver, Miriam, eh, personalmente he tenido la primera, el primer contacto con esto de hablar de la muerte, de que no sabemos a dónde vamos. Vos te acordás, somos casi contemporáneos, de la famosa luz en el túnel que había visto De Víctor Suero, suero. ¿no? ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, a mediados de los 80. A Sí, partir sí. de ahí, yo creo que nos empezamos de a poco a interiorizar o a querer saber qué pasa cuando se despega el alma del cuerpo. Absolutamente. Esto no lo sabemos a ciencia cierta, o sea, Víctor Sueiro documentó sobre esto, es un Mm, material muy interesante, hay mucha bibliografía al respecto también de experiencias cercanas a la muerte, gente que ha vuelto. Pero lo importante, por lo menos lo que nos parece a nosotros, es poder respetar todas las cosmovisiones, todas las maneras de ver qué pasa. Cada uno en particular tiene la suya, ¿no? En relación a la educación que recibió, a su perspectiva espiritual, que puede o mm, no ser religiosa, ¿no? Y mm, entonces nos parece que está bueno poder intercambiar y que cualquier perspectiva en ese sentido es válida si es auténtica para uno mismo, ¿no? Como que claro, en este caso no hay una sola verdad, ¿no? claro, claro. Siempre hablo con amigos, con compañeros de trabajo. Digo, ¿cuál es, no sé, cuál es la mejor muerte? Y uno dice, bueno, el lunes arrancamos con una noticia terrible, el martes creo que fue, la del candidato a diputado misionero, no sé si lo llegaste a Ujú. ver, que estaba en pleno debate en un canal de streaming en Posadas y de repente Y se mientras cayó. hablaba se desploma y se murió. Y uno dice, bueno, ojalá me agarre la muerte durmiendo, ojalá Ujú. sea algo sin sufrimiento. Digo, estas cosas se hablan. ¿Cuáles son las Exacto. inquietudes que te llevan las personas, la gente que va a este tipo de reuniones? Tal cual, tal cual. Sí, sí, se habla de todo esto. De hecho, ayer hemos tenido justamente una reunión de estas. Hoy a la noche hay una, los quiero invitar a todos, de 7 a 8:30 por Zoom, así que están todos súper Mira, invitados. Tienen que mandar un mail a elfaro@elfaroasociacion.org.ar. Se bien. inscriben y les mandamos el link y nos vemos ahí. Y sí, hablamos de esto justamente, de qué muerte me gustaría, de qué muerte temo, a qué le tengo miedo, porque no todas las muertes son iguales. La muerte trae un gran misterio, ¿no? No sabemos qué nos va a pasar, pero no sabemos exactamente ni cuándo, no sabemos ni Mm, cuándo ni de qué manera. Ahora, lo que sí podríamos, tampoco desde el Faro nosotros pensamos que hay una muerte mejor que otra, digamos, ¿sí? Porque no somos quienes para juzgar, como dijiste bien, a mí me gustaría una cosa, al otro otra, pero sí lo que hacemos hincapié es de que no queden pendientes y que al momento de la muerte me pueda morir en la medida de lo posible tranquilo, que no tengo pendientes, que no me quedó algo por decir o algo por perdonar o algo por ordenar, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de la muerte, preparándonos para la muerte, más allá de cuando nos toque, incluso estos
Cafés pueden ser un buen lugar para preparar nuestras directivas anticipadas, ¿no? En el momento que no podamos decidir por nosotros mismos y estemos en un momento grave de salud, ¿sí? Irrecuperable, irreversible, que alguien pueda determinar lo que a nosotros nos hubiera gustado, ¿no? Para llegar a ese momento. No todo el mundo va a llegar de la misma forma, como digo, pero bueno, es una posibilidad. Pero sí habiendo ordenado nuestros papeles, habiendo pedido perdón, habiendo sido perdonados, habiendo dicho todo lo que queremos decir, me parece que llegamos al momento de la muerte, cuando nos toque, de una manera un poco más, no sé, nos entregamos, ¿no? Claro, De alguna claro. manera. Repetime, Miriam, cómo es el mail para que la gente pueda conectarse a la charla de hoy. Nosotros tenemos una página web donde van a ver además todas nuestras actividades. De hecho, bueno, soy coordinadora de la formación. Nosotros tenemos una formación de acompañantes de Ajá. personas en fin de vida, que es una formación que pueden hacerla todos. No es solo para profesionales y tenemos otras formaciones que tienen que ver con esta temática también, así que entren en la web, van a encontrar la formación, el servicio de acompañamiento, si alguien está acompañando, si alguien necesita ser acompañado porque está en fin de vida y la familia también nos puede Mira. pedir acompañamiento y Ajá, tenemos actividades comunitarias como esta del Death Café. ajá. Nuestra página web es Sí. www.elfaroasociacion.org.ar y el mail que tienen que mandar es a elfaroasociacion.org.ar. Ajá. Bien, ahí lo vamos a escribir porque .org.ar me dijiste, ¿no? Exacto, Bien, sí. así lo podemos poner en graph porque me parece, insisto, que es muy importante también hablar de estos temas. Imagino también que la gente, digo, hay algún mensaje ahí que ya me está llegando que dice, che, es viernes, hay que hablar de la vida. Bueno, es parte de la vida, chicos. Es parte de Absolutamente. la vida y es parte de poder perderle miedo. La gente que va te plantea esta posibilidad de plantear seriamente la discusión, por ejemplo, de la eutanasia. Sí, 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 se empiezan a intercambiar estos temas, ¿no? Que están hoy en agenda pública, ¿no? Tenemos la experiencia de Uruguay hace unos días, ¿no? Y todo esto nos va a invitar a pensar, ¿no? Y también a entablar conversaciones con nuestros seres queridos, con nuestro entorno, ¿no? Y por experiencia digo que estar en estos espacios, hablar de la muerte, escribir las directivas anticipadas trae muchísimo alivio. Digamos que yo lo diga no va a aliviar al otro, pero Claro. invito a las personas a que de verdad pasen por la experiencia, porque la experiencia es intransferible, así que tienen que pasarla. Es muy aliviador cuando uno puede decir todo lo que dice y si uno tiene miedo, enfrentarlo. Es la mejor manera de ir perdiéndole el miedo. A ver, quizás Claro. no lo perdamos del todo, pero estemos un poquito más cerca, ¿no? De amigarnos con el tema, de naturalizarlo además, ¿no? Porque es algo que, por ejemplo, si uno lo ve en los niños, ¿no? Que lo toman con mucho más naturalidad, ahí uno empieza a comprobar que en realidad es la cultura quienes nos han impuesto este tema del temor, de lo tenebroso, de lo bajón, ¿no? Claro, Eh, eh, y no es así, no es claro. así, porque de hecho en otras culturas se hacen, por ejemplo, fiestas cuando la persona Claro, en muere, ¿no? México, ¿no? Por A ejemplo, partir de la película que no me acuerdo, ay, ¿cómo era la película? Coco. Coco, de Coco, exactamente, que es una película, bueno, que habla de la muerte, pero es una película llena de vida, ¿no? Esta contradicción Exacto, divina, por decirlo de alguna manera. exacto, donde uno honra la vida de la persona, la recuerda, se ríe de cosas, habla de la persona y bueno, y la persona aparece no con corporalidad, pero desde otro lugar, ¿no? Claro, Entonces, si su memoria permanece presente, la persona también sigue presente, ¿no? De otra claro, manera. claro, claro. Y imagino que también se habla, ¿no? Porque vos debés preguntar allí en el curso de qué manera quiere ser despedido. Yo Tal personalmente cual. también me encantaría una fiesta, música de comparsa, ser cremado y tirado en el corsódromo de Gualeguaychú. Esta es mi idea Ujú. fantástica.
Ujú. Pero bueno, mucha gente debe tener otras opciones, ¿no? Absolutamente, cada cual sí decide cómo y lo importante es que lo comunique a quien quede, ¿no? Claro. Pero como vos decías, si querés música, podés empezar ahora a preparar tu playlist No, sí, que todavía no, quieras que... todavía no. Déjame disfrutar unos años más la vida, pero sí es real que es muy interesante tocar estos temas mientras estamos lúcidos, por decirlo de alguna Claro, manera, ¿no? tal cual. Sí, sí, porque no sabemos, o sea, sabemos también que vamos, muy probablemente vamos a ser muy longevos. Mm, La idea también es, bueno, es que el tiempo que nos quede a morir sea corto y que podamos vivir con todas nuestras capacidades lo más saludablemente sí, posible, pero sí, tampoco sabemos sí. si va a ocurrir, ¿no? Hablando de esto, digo, ¿se dan cuestiones de recomendaciones cómo llegar bien, por ejemplo, a nuestra vejez? Digo, imagino que en estas charlas algunos consejos se dan. Sí, en realidad lo que nosotros proponemos es vivir lo más coherentemente posible con Bien, nuestros valores, tener proyectos de vida, revisar los proyectos de vida, porque a veces cuando uno llega a cierta edad claro, uno se pregunta, bueno, si lo que hice hasta ahora es válido para mi futuro, por ejemplo, ¿no? claro. Hacer cambios que a uno le permitan vivir lo que le reste de vida de la manera más satisfactoria posible. Seguramente, seguramente. Miriam, es muy, muy, muy interesante el tema que me planteó. Bueno, le mando un beso grande a Lili Zacarías, que fue quien me acercó esta posibilidad de charlar. También me parece que hoy es un día ideal. Digo, no se habla de política, pasan muchas Exacto, cosas y también la gente le tiene que prestar atención a este gran misterio de la vida. Mirá, ¿no? Y también así una es. contradicción, este gran misterio de la vida que es la muerte. Así que obviamente vamos a seguir en contacto, la gente se tiene que comunicar por mail para la charla de hoy, me dijiste a las 7 de la tarde, ¿no? Sí, de 7 a 8:30 De por 7 a 8 y Zoom. media a elfaroasociacion.org.ar. Allí ustedes escriben un mail y les van a enviar el link de Zoom para que se puedan conectar. ¿Hay presenciales también? ¿Charlas Eh, presenciales? a veces damos presenciales, sí. Ajá. Hay en algunas provincias se armó un grupo en Córdoba, en el sur hay Mira, otro, en provincias del norte hay otro. Sí, eso también, si se comunican con nosotros, les vamos a decir exactamente dónde y fantástico, cuándo son. Sí, sí. fantástico, fantástico. Miriam, me encantó la charla, ¿eh? Bueno, a mí también. Que sigas Muchísimas muy gracias por bien. Por convocarnos. favor, que estés muy Adiós. bien. ¿Eh? Miriam Alter, entonces la coordinadora del área de formación de El Faro Asociación Civil. Pasa. ¿Eh? Es el gran misterio de la vida al que lamentablemente para muchos, o no tan lamentablemente para otros, porque quizás ya sabiéndolo desde el nacimiento nos va a tocar. ¿Eh?